del facilitamiento del cumplimiento del compromiso obligatorio de inversión 5G, una reducción sustantiva de la actual sobreregulación de usuarios. En conectividad B2B ya 0 intervenciones, hace poco ya eso fue totalmente confirmado a nivel regulatorio. En internet residencial, lo mismo, una reducción sustantiva de la actual sobreregulación y el facilitamiento del acceso a la infraestructura pasiva para toda esta expansión, ¿no? Y por último, en la conectividad rural, lo mencionaba hace un rato, ¿no? Diseñar a nivel de la política pública fuentes de financiamiento que sigan siendo innovadoras. Esto es, muchas gracias. Ya acabo. Bueno, muchas gracias, Carlos. Creo que ha sido muy interesante la exposición. Podemos ya anticipar qué cosa es lo que va a suceder en el año 2026. Y ahora, a continuación, es importante también saber cómo estamos respecto a la región, para lo cual el siguiente panel va a ser el posicionamiento de las telecomunicaciones peruanas en el contexto regional, para lo cual Virginia Nakagawa va a ser quien será la moderadora. Ella es consultora regulatoria y árbitra de Caitec y Regulación. Un fuerte aplauso para Virginia, por favor. ¿Me escuchan? César Guamán, gerente general de Intermexa Perú. Nino Boyo, gerente general legal, regulatorio y relaciones institucionales de Entel Perú. Pedro Betancourt, vicepresidente de Asuntos Externos Económicos y Regulatorios de DirecTV Latinoamérica. Y finalmente, Teresa Gómez, Chief Executive Officer de Internet para Todos. Bienvenida. Bueno, los dejo con Virginia. Un fuerte aplauso para nuestro panel, por favor. Buenos días con todos. Antes que nada, agradecer a Conecta Perú por siempre realizar esta clase de eventos, que nos permite reflexionar todos, operadores, proveedores, academia, interesados, público en general, nos permite reflexionar acerca de nuestro sector de las telecomunicaciones. Entonces, muchas gracias Conecta Perú, muchas gracias a todos los organizadores y sobre todo por el lujo de tener estos panelistas que son pero de primerísimo nivel, así que yo soy la que voy a aprender muchísimo con todos ellos. Carlos Guamán nos ha hecho una exposición magnífica, realmente lo felicito, y nos ha dejado la valla muy alta, así que vamos a tratar de ver cómo le hacemos para dar nuestra visión como industria para lograr que lo que está en el PPT sea una realidad. ¿Por qué? Porque tenemos tecnología, tenemos ganas de hacer las cosas, sabemos por dónde ir, pero hay mercado, hay recursos, cómo estamos institucionalmente, o sea, hay muchas preguntas y vamos a empezar poniendo, digamos, los puntos sobre las CIES. La primera pregunta que quisiera formular, y empiezo acá a mi siniestra, con Nino Boyo, es de conocimiento público que las telecomunicaciones se enfrentan al reto de ser sostenibles, es decir, de sostener las inversiones necesarias para reducir la brecha de conectividad digital en el Perú y mantener el nivel de intensidad competitiva en un escenario de alta demanda, márgenes ajustados y fuerte presión regulatoria. Remedios tibios o menores se han estado dando, como por ejemplo la reciente e inteligente decisión de OCITEL de establecer la regulación diferenciada entre abonados corporativos, empresas con RUC y abonados residenciales,
en los cuales no hay una simetría de la información, y obviamente los abonados corporativos te vienen con su estudio de abogados al costado, entonces no hay una simetría, y realmente eso es importante, un primer paso en Flandes que creo que va a seguir desarrollándose más. Pero se necesitan medidas regulatorias más fuertes, como por ejemplo el Fair Share. O sea, Nino, ¿cuál es tu visión general de la industria, del sector? Gracias, Virginia. Saludar a todos los miembros del panel. Buenos días con todos. Felicitar a Conecta por la organización de este evento que nos permite justamente reflexionar sobre la situación actual de la industria. Ya lo ha dicho, lo ha puesto muy bien Carlos Guamán en el contexto que tenemos de la situación actual. La pregunta además ya tiene bastante contenido sobre la situación actual de la industria, pero lo que quisiera resaltar es que efectivamente en estos últimos 10 años ha habido una agresividad competitiva, una dinámica que no se había visto antes, con 4 operadores móviles presentes en el país desde el 2014, donde había un mercado básicamente duopólico, y se generó esta dinámica competitiva, pero que también implicaba realizar mayores inversiones. Entramos en una década donde el crecimiento de los datos fue exponencial, los costos se han incrementado en la industria, y también la regulación, que se traduce también que tiene un impacto en términos de costos importantes, ¿no? Y la gran preocupación es si tenemos los EBITDAs sanos, como lo presentó Carlos, que puedan garantizar justamente seguir desplegando, seguir invirtiendo en infraestructuras que sostengan este incremento de la demanda de datos, ¿no? Hay que tener una visión distinta de la regulación en general, es un gran desafío. Estamos frente también a la implementación de nuevas tecnologías como es el 5G. Un paso, como ya se ha señalado, como lo ha señalado Virginia, ha sido la de regulación por parte, o la regulación diferencial por parte de OCIPTEL del mercado B2B. Pero creo que no es suficiente, todavía existen algunas asimetrías estructurales. Un ejemplo de ello es el incremento de los contenidos digitales, básicamente generado por operadores de contenido o creadores de contenido, que generan un incremento en el tráfico digital de las redes de los operadores móviles, que no necesariamente viene acompañado de los ingresos que garanticen la infraestructura necesaria y adecuada para poder prestar servicios a los clientes de manera eficiente, pero además que puedan contener ese incremento de la demanda. Y esa asimetría creo que tiene que tener un enfoque distinto. Y ese enfoque distinto que debería ser tomado por los reguladores es justamente un enfoque de diferenciación. Muchas gracias, Nino. Muy interesante lo que nos compartes esta mañana. Y, digamos, reformulo la pregunta también para acá, para Internexa, para mi estimado ingeniero, ¿cuál es la visión general como empresa? Digamos, usted es una empresa que tiene mucho desarrollo de fibra, digamos, tiene mucha experiencia en Colombia. ¿Cuál es la visión general de la industria, del mercado peruano? ¿Y qué es lo que usted cambiaría en nuestra regulación? Bueno, Virginia, gracias por la pregunta, y nuevamente también me sumo a lo que dijo Nino, Virginia, digamos, agradecer a la organización, porque la verdad que es un panel de lujo estar aquí con todos ustedes. Bueno, nosotros como operador mayorista de telecomunicaciones, lo que queremos es dar, en primer lugar, esa carretera, esa red neutra para poder habilitar todo el contenido digital y de soluciones de telecomunicaciones. Sin embargo, la fibra, que es este elemento que maximiza y da la conectividad robusta, requieren inversiones muy relevantes, requieren compromisos de inversión que no se recuperan en corto plazo. La mayoría de los casos de negocio, la mayoría de los backbones que estamos viendo tienen recuperos mayores a los 10 años. Necesitamos una certidumbre, evidentemente regulatoria, de condiciones legales, condiciones económicas, para poder hacer una inversión que pueda recuperarse en el largo plazo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay muchísima infraestructura del Estado. Tenemos, por poner un par de ejemplos,
que tal vez sean clásicos y de repente vamos a empezar a tocarlos durante el transcurso de estas 2 jornadas. Tenemos 2 redes muy robustas, que es, por ejemplo, la red dorsal nacional, que tiene más de 13.000 kilómetros de fibra que conecta las capitales de provincias, prácticamente más de 180 capitales de provincia, que no se usa de la manera más eficiente, por ejemplo, ¿no? Y los proyectos regionales, que son redes que tienen una penetración mucho mayor, prácticamente son casi 30.000 kilómetros de fibra desplegados en sitios totalmente alejados, que si se hace una buena ecuación entre el sector público y privado, podemos maximizar ese uso de manera inmediata. Entonces, resumiendo, oyendo a tu pregunta, ¿qué es lo que nosotros vemos? Nosotros vemos que deberíamos tener unas condiciones mucho más flexibles para poder utilizar la infraestructura que ya existe del Estado y con un mecanismo mucho más ágil. Por ejemplo, poder desplegar estas fibras para poder atender instituciones públicas. Hoy por hoy sabemos que hay más de 14.000 o 15.000 instituciones públicas, ya sea comisarías, postas de salud, municipios, etcétera, que no pueden conectarse, pero podrían estar cerca a una red mixta entre una red dorsal, entre una red proyecto regional y un privado, y si es que se dieran las condiciones, se podrían usar de manera rápida. Eso hay que facilitarlo. Hay espacios, por ejemplo, el sandbox regulatorio, por ejemplo, el uso de los mecanismos de usar o de permitir cumplir obligaciones a través de nuevas coberturas. Hoy por hoy, un caso emblemático, y seguramente lo comentará Tere, que es el de canon de cobertura móvil por espectro. También se puede incluir el uso de fibras. Entonces, hay mecanismos, hay vías cómo hacerlo, y yo creo que es un trabajo conjunto, es un trabajo que tiene que dar las reglas claras y estables el Estado y todos los estamentos que en él deriven para gobernar y desarrollar la inclusión digital, como por ejemplo el MTC, como por ejemplo el Pronatel, pero también es un compromiso privado seguir creciendo y seguir apostando con estas redes claras, ¿no? con estos lineamientos claros. Por el lado nuestro, por el lado de Internexa, nosotros manifestamos y ratificamos nuestro compromiso. Nosotros venimos invirtiendo alrededor de entre el 20 al 25% de nuestros ingresos en nuevas redes. En los últimos 18 meses hemos crecido nuestra red en 10%, estamos haciendo redes de muy alta capacidad. Para que tenga un orden de magnitud, cada uno de nuestros nodos que hoy estamos habilitando puede albergar 400 gigas de capacidad. La gran mayoría de ellos estamos haciéndolos con anillos respaldados que nos llevan a disponibilidad del 99.99%. Y bueno, no podríamos seguir invirtiendo si es que estas leyes y estas reglas no se mantienen claras en el tiempo, porque, como repito, los recuperos son de bastante largo plazo. Interesante, César, y la verdad que realmente es una cuestión de locas, porque en otros países mientras se discute que los data centers van a ser puestos en el mar para todo lo que es el frío, o están diciendo que los data centers se van para el espacio porque van a tener sol permanentemente todo el tiempo. Acá seguimos discutiendo cómo le hacemos para que la fibra óptica de titularidad del Estado sea puesta en valor en beneficio de cuál es el objetivo, ¿no? Y no solamente estamos hablando del tema del régimen de banda ancha, que seguramente va a ser materia de otro panel, o con Teresa lo podemos conversar acá en extenso, aprovechar su experiencia tremenda que tiene en ese tema, sino los miles de kilómetros de fibra óptica que tiene el Estado en ductos, acuérdense que hay una ley que dice que todo el sistema de transmisión debe tener electricidad, debe tener la fibra óptica, y que no puede ser materia de un proyecto con fondos FITEL, porque como ya está impactada esa zona con fondos FITEL, el principio es que no puede volver a impactar. En consecuencia, si el Estado no puede hacer un proyecto con recursos total o parcial, entonces ¿por qué no lo pone en valor y lo saca en concurso directo a los operadores que manifiesten su interés y se le entregan, con cargo a que si hay en el futuro un proyecto, pues entonces se devuelve o se comparte? O sea, hay formas de poner en valor. Muchas gracias por traer este tema tan interesante hoy día en la mañana. Y bueno, aprovechando, Pedro,
digamos, en el tema de, y es importante tu presencia porque en el tema del cable, en el tema de DirecTV, pues también hay mucho por andar, ¿no? Entonces, te hago la misma pregunta con cargo a que después regresaremos. El sentido es, ¿cuál es la visión que tienen ustedes de la industria peruana, del sector de las telecomunicaciones en general, y cuáles son las medidas que ustedes nos recomendarían que evaluemos, por lo menos, en nuestro marco? Buenos días. Buenos días a ustedes, buenos días señoras y señores panelistas, señoras y señores que están en la platea. Es un honor para mí estar aquí conversando en un ambiente tan sofisticado y con un panel tan brillante. Yo les diría que, en principio, el Perú, como nos mostró la presentación del doctor Carlos Guamán, se encuentra en una posición muy favorable si comparado a los contrapartes en la región. El Perú cuenta con una infraestructura y cuenta con condiciones de conectividad, inclusive por el trabajo que la empresa que Teresa preside se ha encargado de hacer en los últimos años. Yo estaba mirando los números del informe último de OCIPTEL y me doy cuenta, además de lo que nos mostró el doctor Guamán, que hay un alcance extraordinario y tal vez la brecha hoy se refiera básicamente a una brecha de acceso. Y esa brecha de acceso no será resuelta si nosotros, como país y la sociedad peruana, no se organiza para bajar lo que mi compañero de panel acaba de mencionar, las asimetrías y las cargas regulatorias desproporcionales sobre el sector. Yo la verdad es que no quería hablar de asimetrías porque esto al final uno empieza a cansarse, ¿no? Lo he repetido en la mayoría de los paneles en que participo en toda América Latina. Pero en nuestros países aún tenemos una carga de regulación referente al tiempo del cobre. Y anterior inclusive al tiempo del cobre, yo diría que a veces hasta el tiempo de las señales de humo o las señales de tambor. El Perú tiene una regulación que es de los años 90, entre tanto es bastante flexible y moderna. Pero en todo caso yo quería referirme a otro aspecto, ¿no? Esta conjuntura de cobertura amplia se coaduna, se mezcla, se soporta, se sostiene también con una economía que ha sido muy resiliente. El Perú es una estrella brillante desde el punto de vista económico, también en la región. Inclusive vecinos del sur miran, yo supongo, con un poco de envidia cómo el cambio se mantiene estable, cómo el crecimiento ha sido sostenido alrededor o arriba de 3%, como nos mostró también el doctor Guamán en su presentación anterior. Y cómo la economía transita por un carril separado y paralelo a las coyunturas o a los avatares de la política o a las situaciones institucionales. Los que me precedieron mencionaron con bastante inteligencia y, por supuesto, dolor en el órgano más sensible que tenemos los hombres y las mujeres, que es el bolsillo, que las inversiones necesarias para aumentar y sostener la conectividad dependen de un ítem esencial, que es la confianza en el ambiente regulatorio. Nuestro ambiente regulatorio, como yo dije anteriormente, es razonable, pero hay dos características esenciales a cualquier marco regulatorio eficaz, que en el Perú, por alguna circunstancia que no puedo adivinar ni me atrevo a dar causa, se han distorsionado. La primera condición para un ambiente regulatorio eficaz es que los funcionarios que están al frente tengan estabilidad laboral y autonomía técnica.
Yo les tengo que decir que en el caso específico de DirecTV, o en el caso específico de las operaciones que nuestra empresa, un poquito hablando un poco más allá de DirecTV, del grupo Waiken, que es dueño de Brio, que es dueño de DirecTV, nos enfrentamos eventualmente con situaciones casuísticas y conjunturales que no dependen de ambiente técnico. Esta situación nos lleva a una discrecionalidad de facultades en los dirigentes, no en las instituciones, que permiten que haya una desnaturalización de los roles y de las atribuciones y una flexibilización de lo que algunos reguladores consideran que pueden o deben hacer. Hay otro elemento que es terrible, que es el aislamiento del regulador y el regulado. Yo tengo que felicitar a la OCIPTEL porque en la nueva administración esto ha mejorado enormemente. Yo creo que la OCIPTEL ha dado un vuelco de 180 grados. La OCIPTEL y el INDECOPI son instituciones de excelencia y reconocidas en América Latina, pero por algunas circunstancias, en algunos momentos, las condiciones anteriores han hecho que estas instituciones trabajen en contra del Perú y de las inversiones. Hay un problema derivado de esto, que es que, además de haber asimetrías regulatorias por regulaciones que son del tiempo del cobre, hay asimetrías relacionadas con las empresas que operan formalmente en el mercado y las empresas que operan porque están, pero no se sabe quiénes son, e inclusive con leniencia relacionada al control de la piratería. Esto, cuando uno lo mira de afuera y no está viviendo en el día a día de la aguerrida economía peruana, aguerrida en todos los sentidos de resiliencia, de importancia, de empuje y de pelea por el mercado, esto da la impresión que hay un deterioro del rule of law, del marco de la ley, que en el fondo no es verdad. Pero ustedes, como ustedes saben, impresión es la única realidad. Yo voy a contribuir con el comentario anterior con la expectativa de que una visión modernizante, una visión hacia el futuro de la reconstrucción de un marco regulatorio, creo que es la base esencial para continuar avanzando en este tema de telecomunicaciones y en general en la economía peruana. Y aquí me atrevo con mucha humildad a traer dos ejemplos. El ejemplo del ENACOM en la Argentina, que durante el último año se ha dedicado a limpiar la casa y barrer reglamentos y regulaciones y leyes que nada agregaban a la competencia en el mercado, y la referencia de la Anatel en Brasil, que definió por primera vez como regulador en América Latina que existe una convergencia absoluta, en donde hoy no se distingue lo que es telefonía, entretenimiento, radio, televisión, servicios de valor agregado como video, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para ese nuevo mundo, esa disrupción que mencionaba el doctor Carlos Guamán, hay que prepararse con otra cabeza. Y yo creo que el Perú tiene todas las condiciones, tiene los mejores técnicos, tiene una tradición de innovación. Fíjense que tanto el OCIPTEL como el INDECOPI son instituciones de los años 90 y hasta hoy están vigentes y tienen cohesión interna suficiente. Yo diría que eso es, si usted me permite, ¿no? Tal vez muy largo. No, muchas gracias, Pedro, pero qué importante la palabra que nos has compartido, ¿no? Esta mañana: confianza, seguridad, un regulador que está dando un cambio de 180 grados. Yo también lo he sentido, he visto esas normas y las he aplaudido. Son tímidas, pero es el inicio. Pero te voy a contestar diciendo que nosotros sentimos mucha envidia
Por ejemplo, en Argentina, ¿qué ejemplo? Esa simplificación que era casi un disolver todo lo que no genera valor en regulación, y realmente era casi saca tu ticket y dime qué norma no sirve y la derogamos. Acá sentimos una envidia sana con esa disposición argentina. Y lo de Anatel, que acaba de suspender temporalmente las obligaciones de las empresas de cable porque ahora tienen la competencia del streaming. Resulta que me parece que es sumamente importante, que Perú debería ir por ese camino. Lamentablemente, cuando la posición técnica se enfrenta contra un tema político, como que es difícil esa conversación, ¿no? Pero bueno, Teresa, muchas gracias por venir, y te hago la misma pregunta, ¿no? De tu posición como Internet para Todos, el operador de infraestructura móvil rural que más ha batallado en las áreas más rurales, en la gesta antiburocrática que has tenido en varios escenarios. ¿Cuál es tu visión de la industria, del sector de telecomunicaciones hoy, y qué nos recomendarías que repensáramos? Bueno, buenos días con todos. Muchísimas gracias a Conecta Perú por la invitación. Siempre es una oportunidad hablar de estos temas. Y seguiremos batallando, por cierto, en las zonas rurales. Bueno, todo este contexto, y no en vano, Carlos Guamán nos dio una explicación de lo que está pasando. El OIMR, que es un operador mayorista de infraestructura, que es lo que hacemos, pero con mucho foco o con completo foco en la zona rural, no somos ajenos a esta situación en el sector de telecomunicaciones, porque cualquier presión que sientan y que evidencian las operadoras móviles, pues se traslada a nosotros como ese brazo o esa infraestructura que soporta esos servicios de esas operadoras en las zonas rurales, y más aún porque en las zonas rurales los márgenes son aún menores, ¿no? Entonces nosotros sí tenemos que acompañar a las operadoras móviles. Muchos creerán que nosotros todos los años nos sentamos con las operadoras móviles a negociar los precios, porque efectivamente si no los acompañamos, pues no va a haber un negocio atractivo para ampliar más cobertura en la zona rural, y eso es lo que precisamente no queremos. Queremos llegar a cualquier rincón del Perú, y todavía, como sabemos, aunque esa brecha se ha reducido en los últimos 6 años, nosotros creemos o sabemos que todavía hay mucho por hacer, y lo que queda por hacer es más complicado. Entonces, como tú bien decías, nosotros también nos parece que esta regulación diferenciada al sector corporativo es muy bueno, porque en efectivo se va a dinamizar este sector corporativo, porque se reducen costos y hay una eficiencia, pero sabemos que esto es muy puntual y no resuelve el problema estructural y masivo que se tiene en el sector de telecomunicaciones. Y por supuesto, a mi entender, se necesita una solución más integral y equitativa que busque efectivamente que las telecomunicaciones sean sostenibles, es decir, que haya un negocio atractivo para seguir ampliando infraestructura, y que a su vez se mantenga esa competencia, pero una competencia que a largo plazo genere realmente beneficios para ese usuario final, y sin dejar que tenemos que seguir buscando la inclusión y el desarrollo del Perú. Entonces, yo lo voy a enumerar. Yo creo que empezando por lo de la regulación diferenciada, yo creo que esto puede seguir ampliándose. Esto está mostrando una apertura, como todos hemos dicho, de parte de Ocitel, y pudiéramos llegar a esa regulación proporcional, buscar que haya menos cargas dependiendo. Incluso podríamos llegar a hacer regulación hasta por tipo de usuario, proporcional por tipo de usuario, ¿no? Eso sería una de las, ya tomando en cuenta que ya está bueno, podamos ampliarlo a más, porque definitivamente esto reduce cargas, y al reducir cargas hay reducción de costos, ¿no? Número 2, yo sí creo también que hay que mantener la competencia, pero hay que reducir esta guerra destructiva de precios que existe, porque no nos estamos dando cuenta, pero no estamos generando ese valor y ese beneficio a largo plazo para los clientes, porque efectivamente estos márgenes tan pequeños que se tienen, hay una alarma, ¿no?, del telefonito, perdón.
definitivamente estos márgenes tan pequeños que existen, pues no dejan que las operadoras móviles puedan invertir en nueva infraestructura o llegar a estas zonas rurales que sabemos que hace falta mucha inversión y no existe cómo sostenerla, ¿no? Entonces, yo ahí buscaría que esa competencia de precios se complemente de manera constructiva, y aquí vendría a promover de parte del Estado la compartición de infraestructura. Nosotros somos un modelo de compartición de infraestructura, pero la verdad es que somos efectivos si realmente existe la compartición. Entonces, si las operadoras móviles no quieren ir a las zonas rurales y no quieren compartir, o tienen mucho foco en las zonas urbanas, ahora estamos en pleno 5G, ¿qué va a pasar? Todas las inversiones que tienen, pues va a ser para hacer 5G o para hacer justo las obligaciones que ya se asignaron. Entonces, yo siempre creo que deberíamos promover descuentos, incentivos para que la operadora quiera seguir llegando a las zonas rurales, y qué bueno sería que haya un incentivo especial si se comparte, ¿okay? Y por supuesto, la compartición viene también por toda la infraestructura que hemos dicho que existe en el país, pero no está al uso de todas las operadoras, y si está al uso, pues no se está operando de manera adecuada para que exista una calidad de servicio donde podamos mantener la operación que tanto el regulador pues empieza a mirar. Entonces, si esas redes están disponibles pero no se operan correctamente, pues ¿qué operador va a querer usar esas redes, ¿no? Y por otro lado, las redes que sabemos que existen pero no se entregan, ¿no? Y necesitamos redes terrestres para llegar, por supuesto, y para financiar de alguna manera esa llegada a las zonas rurales. 3. Promover esos incentivos. Yo creo que voy a llegar al fair share, pero yo creo que antes de llegar al fair share, que sabemos que es muy controversial, por eso es que no hay a nivel mundial nadie que se haya atrevido a dar el primer paso, y ahorita hablamos de eso, pero creo que antes de llegar al fair share hay otros incentivos tradicionales que los conocemos muy bien y que podrían aplicarse, ¿no? Y que se ha hecho en otros países. Uno de ellos, por ejemplo, es tratar de hacer la depreciación, por ejemplo, de todo lo que se invierte en 5G, depreciarlo más rápido. Eso podría ser, o exonerar algunos impuestos. Todos estos incentivos fiscales para las operadoras les permitiría tener más caja y, por supuesto, seguir invirtiendo en ampliar las capacidades de red o llegar a zonas rurales, por ejemplo, ¿no? Hay otros incentivos como los aportes, ¿no? ¿Por qué no diferenciar los aportes regulatorios de quien trabaja en las zonas rurales? Por ejemplo, de aquí dándome una pastillita para mí misma, nosotros como operador de infraestructura móvil rural, pues pagamos exactamente los mismos aportes que una operadora móvil, cuando nosotros tenemos una facilidad de acceso y una facilidad de transporte. La facilidad de acceso es infraestructura pura y dura, porque nosotros no ofrecemos el servicio móvil, quien lo ofrece son las operadoras, pero se paga exactamente el mismo porcentaje, 2% de todos los ingresos que regenera la compañía, cuando estamos trabajando solo en las zonas rurales y donde efectivamente los márgenes son aún más complicados, y por supuesto por eso es que se hace un rechazo a veces a ir a estas zonas rurales. Entonces, sí creo que hay otros incentivos que se pueden dar y que en esa estructura de costos se puede aportar muchísimo para que las operadoras tengan respiración y margen de maniobra, ¿no? y oportunidad. Luego está la participación activa del Estado. Y aquí quiero saludar y de verdad agradecer muchísimo. Con el ex viceministro se hicieron unas mesas de conectividad fabulosas. Ahí estamos las operadoras, están las operadoras móviles, está el mismo CITEL, estaba el ministerio, estaban gremios, y ahí se están hablando de los problemas que desde todos los puntos de vista tenemos cada uno de esta parte del ecosistema, y estamos poniendo, se estaban poniendo, y espero que se sigan y se continúen estas mesas, se están poniendo cuáles son esos problemas
y con acciones concretas para resolver y discutir ahí mismo. O sea, yo creo que esto es increíble. Yo en mis 6 años aquí en el Perú, no sé cuántos años más, nunca había visto este tipo de mesas. Yo creo que son súper efectivas, si se discute y se hace, ¿no? ¿Qué hay aquí? Y creo que es muy bueno y no podemos decir que el Estado peruano tiene lo del canon por cobertura. Eso es, hemos llegado a sitios, señores, que efectivamente sin eso no hubiésemos podido alcanzar. Estamos cubriendo poblaciones de 50, 60 personas y esa es una colaboración que el Estado está acompañando y ha dado muy buenos resultados, ¿no? Hay más de 1000 estaciones ya que se han puesto con este mecanismo, más de 1000, y esperamos que siga promoviéndose y no solo promoviéndose, es que ha sido a veces no somos muy estrictos en tener que sacar alguna norma que sea exacta y que sea perfecta. Yo creo que lo que hay que hacer es sacar, ¿no? Y luego en el camino ir adecuando. Por ejemplo, nosotros desde que se hizo el canon a lo que es hoy el canon, se han implementado una cantidad de modificaciones que han abierto muchísimas más oportunidades y creemos que puede haber muchas más oportunidades dentro del canon, y no solo el canon, y lo dijo Carlos Guamán, es que se traslade a otros aportes que ya se tienen establecidos y que son necesarios también para llegar a estas zonas rurales. Por ejemplo, el apagón, que yo preferiría llamarlo la iluminación en vez del apagón, es que el apagón 2G tiene que estar acompañado del Estado. Hay zonas del Perú que están cubiertas por tecnología 2G y que también se hicieron en su momento por obligación, una obligación en las concesiones. ¿Cómo vamos a hacer cómo vamos a llegar y cómo vamos a actualizar? Y por eso digo iluminación, porque deberíamos hablar actualización tecnológica, ¿okay? De estos sitios, pues necesitamos que sea acompañado y todo conectado, porque creo que si sabes que quieres apagar esto o que quieres iluminar esta zona, pues podrías establecer que estos mecanismos que ya se tienen de canon y otros más pudieran estar enfocados en estos sitios, pues, ¿no? Entonces creo que es muy importante entonces la participación activa. Yo creo que ha sido muy buena y puede todavía, puede reafirmarse y robustecerse aún más a través de estas mesas que se comenzaron a hacer. Luego, yo sí tengo que decir que bueno, hay que cambiar la posición sancionadora de OCITEL, ¿okay? Creo que tiene que cambiar a un poco más en vez de sancionador, es constructor de oportunidades, constructor de mejoras de calidad, porque no se gana nada con la sanción, porque al final terminas teniendo que hacerlo, arreglar el problema, pero por otro lado terminas con una penalidad que al final te quita las ganas, ¿no? de ir a esas zonas rurales donde muchas veces el tema operativo no depende solo de las telcos. Aquí estamos discutiendo también temas de electricidad, pero ¿quiénes son los que van culpables y presos? Las telcos, ¿no? Entonces, y para no ir presos, pues tendríamos que hacer una inversión gigantesca en paneles solares, en baterías, ¿y qué haces con 50 personas en un pueblo? Pues no vas. Entonces, necesitamos de alguna manera que este proceso, o sea, que esta visión sancionadora cambie. Estamos viendo cosas positivas, las aplaudo, pero se necesita entender mucho más la realidad del Perú, ¿no? Y el fair share, ¿no? Sí creo que antes de llegar al fair share obligado, porque nada obligado sale bien, ¿no? Yo creo que tiene que haber una parte de voluntad, ¿no? Y aquí en la parte creo que las OTTs, sí, efectivamente, todos sabemos esta discusión es que como ellos son responsables de mucho del tráfico que se transporta por esas redes, pues lo que se está discutiendo es si ellos deberían pagar por ese tráfico y colaborar en esa expansión que se necesita de esas redes. Pero sabemos que es muy controversial, ¿por qué? Bueno, porque se dice que se está pagando doble, porque el cliente paga y lo paga, va a pagar también ellos. Se puede perder esa neutralidad y el internet activo. Hay gente que cree que ese dinero pues no
va a eliminar la innovación. Es decir, hay toda una controversia de esto, pero yo sí creo que como es bastante complicado aplicarla y no tenemos un ejemplo bien concreto, han habido, sí, la Comunidad Europea ahorita ya enfrió un poquito el tema, está una Anatel que está ahí intentando, como país de Latinoamérica siempre de la vanguardia en muchos de los temas, podría salir algo por ahí, pero creo que si vamos a la colaboración y que el mismo Estado promueva esa mesa entre OTTs y operadoras, yo creo que se podrían conseguir modelos de colaboración, por ejemplo, podríamos llegar a cofinanciar proyectos de conectividad en la zona rural. De hecho, el Internet para Todos es un ejemplo de esto. O sea, nuestros socios es Meta y una empresa de telco, ¿no? Más 2 bancos de desarrollo. Esto es digno ejemplo de ser replicado, ¿okay? Donde efectivamente un OTT invierte en un negocio y financia un negocio para que se lleve conectividad a las zonas rurales. Podríamos hacer mucho más de esto. También podemos tener proyectos de colaboración donde todos sabemos se ponen más cachés para no salir de internet, pero bueno, tendría que ser más locales, porque todo el mundo piensa, oye, no sale internet, pero ¿qué pasa con todo el transporte que se hace de las zonas rurales hasta la salida de internet? Pues recorre todo el país y ahí es donde están esas redes y ampliar esas redes. No hay muchos proveedores de redes en las zonas rurales, pues por lo tanto aquí se necesita de nuevo trabajar con Estado y podríamos buscar estos temas de colaboración. Ahora, si se llega a un fair share ya más obligado, yo lo veo duro, pues podría ser no directamente con las operadoras, porque ahí está la controversia, pero quizás podría ser en un fondo universal, y así como, porque efectivamente lo que sabemos es que las operadoras que trabajan en el Perú tienen muchas cargas impositivas que los OTT efectivamente no la tienen, ¿no? Empezando desde lo que se tiene que aportar en el mismo espectro y la compra de espectro, pues entonces sí la tenemos difícil, pero yo creo que con una solución no puede ser, o sea, tiene que ser como integral y equitativa, y creo que son muchas las aristas que hay que trabajar para que podamos seguir desarrollando el país. Muchísimas gracias, Teresa, nos ha dado todo un brochazo. Y bueno, de repente lo que podríamos aprovechar es para hacer un llamado, porque entiendo que el nuevo gobierno está pidiendo facultades legislativas. En consecuencia, si esas mesas técnicas han avanzado como efectivamente avanzaron de forma muy positiva, pues podrían llevar una agenda y plantear a las nuevas entidades, a los nuevos directivos, pues que trabajen, ¿no? Porque siempre yo digo, transportes estornuda y a Telco le da pulmonía. O sea, creo que ya es hora de que la Telco tenga la misma privilegia que le dan a transportes, ¿no? Y en el tema de colaboración público-privada, sí, efectivamente hay que trabajar. El tema del fair share no es pacífico, obviamente, y tan no es pacífico que el presidente de Estados Unidos va y lo pone como una especie de condición para poder no aplicar aranceles. Entonces, bueno, yo de todas maneras lo seguiría estudiando, porque si a él le pica, pues a mí me interesa, ¿no? O sea, tal cual. Bueno, aprovecho, César, en el caso de la fibra óptica, o sea, tú has trabajado y trabajas actualmente en todo el crecimiento de esta red, y vamos un poquito a ampliar el tema, ¿no? ¿Cómo hacen ustedes, por ejemplo, en el tema de las políticas de sostenibilidad de Internet? Entendiendo sostenibilidad no como la racionalidad económica, no de hacer un modelo sostenible, sino elementos como energías verdes o renovables, cero emisiones, economía circular, cuidado en el consumo del agua, mejor elección de materiales para sus productos y servicios, entre otros. O sea, ¿la han aplicado en su empresa? ¿Ven que el sector lo está aplicando o qué le recomendarían? Sí, bueno, cambiando un poquito radicalmente hacia el tema de sostenibilidad, nosotros, Internexam, pertenece al grupo ISA. ISA es un grupo energético, es el principal grupo energético privado aquí en Perú, es uno de los más importantes en Colombia. Y sí, efectivamente, ¿no? Nosotros en todos nuestros procesos tenemos ya embebidos el tema de sostenibilidad, y nosotros tenemos una certificación
certificación, tanto ISA como Internexa, como una empresa comprometida con cero emisiones certificada, ¿no? Y como Internexa, las empresas de ISA tenemos un mapa de reducción de la huella de carbono formal, todavía se ve como que a largo plazo, pero sí, al 2050 tenemos un compromiso oficial de ser cero emisiones, ¿no? Cero emisiones a nivel de todas las operaciones de ISA y sus empresas, ¿no? Tanto en Colombia como en Perú, ¿no? Entonces es un compromiso firme. Nosotros ya tenemos una serie de procesos, ¿no? Evidentemente la fecha objetivo es bastante larga, pero eso no digamos, es un proceso complejo que hoy por hoy ya lo tenemos estructurado, porque obviamente el tema energético, el tema de construcción, el tema de hacer caminos, el tema de montar vías, etcétera, tiene apalancado varias componentes de contaminación. Sin embargo, con todo esto de reingeniería, nuestros efectos hoy por hoy ya lo estamos minimizando para que en este horizonte de largo plazo sean totalmente neutros, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Hoy también estamos acompañando soluciones de telecomunicaciones con soluciones de energía, justamente por esta sociedad que tenemos con ISA, minimizando los impactos en el medio ambiente. Interesante lo que compartes, y también aprovecho, Nino, para hacerte la primera pregunta, pero con una adición. O sea, ¿cómo está ahorita en tu empresa el tema de esta sostenibilidad, energía verde, que son tan importantes, ¿ok? Y además, ¿cómo están aplicando ustedes, que son una empresa muy masiva, el tema de la IA en su relación con los clientes? ¿La están aplicando? ¿La normativa regulatoria les da el marco, los apoya? ¿Cómo está el tema actualmente? Por el final, y referirme a lo que es inteligencia artificial, yo creo que ya no es un tema de futuro, sino es algo que ya está impactando nuestras vidas y transformando evidentemente nuestras organizaciones. En Entel hemos implementado varias soluciones con inteligencia artificial en varios campos, en varios ámbitos. Uno de ellos, por ejemplo, en el área de redes. Nosotros tenemos una solución que se llama PowerStar, que lo que hace es, a través de inteligencia artificial, apaga ciertos componentes de la red de acuerdo a los patrones de consumo de determinadas zonas, sin afectar la calidad de servicio. Y eso genera inmensos ahorros en consumo de energía, que obviamente cada vez es más costosa, pero que además la misma implementación de 5G y de inteligencia artificial genera mayores consumos de energía. Entonces, esto lo que hace es la red, por ejemplo, en determinadas horas donde el consumo en zonas específicas decrece, determinados componentes de la red de manera inteligente se van a apagar. Otro tema que hemos implementado con inteligencia artificial es la detección de fraudes en la empresa. Fraudes, me refiero a suplantación de identidad, compras fraudulentas, etcétera, etcétera. Tenemos una solución que también nos ayuda a detectar fraudes. También hemos implementado inteligencia artificial en el área que manejo de manera directa, que es la parte legal y regulatoria. Tenemos un proyecto que estamos próximos a lanzar que nos va a ayudar a manejar toda la información legal y regulatoria para el tema de concursos y licitaciones públicas. No es algo que se va a implementar tanto acá en el Perú como en Chile. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos una solución de inteligencia artificial también para la atención al usuario, ¿no? Obviamente dando la opción que también siempre el usuario se pueda atender por una persona, pero tenemos una solución ya para atención o servicio de atención al cliente a través de inteligencia artificial. Todo esto obviamente va generando muchas eficiencias en la compañía, pero hay que implementarlo de manera responsable, ¿no? Y ahí es donde vienen todos los temas que aplicamos nosotros en materia de sostenibilidad. Nosotros tenemos varios programas que atraviesan pilares de la sostenibilidad, que son lo social, lo medioambiental y obviamente todo un marco de gobernanza. En lo medioambiental nosotros tenemos un programa que se llama Reciclemos para Transformar, que lo que hace es hacernos cargo del impacto que generan las operaciones de telecomunicaciones, es decir, reciclar de manera responsable los residuos electrónicos y eléctricos y que vayan a hacer un tratamiento de sus componentes, evitando la contaminación medioambiental, ¿no? También tenemos en
la dimensión social, varios programas. Uno de ellos que lo acabamos de lanzar este año, que se llama Conectar para Educar, que es un programa muy lindo que hacemos en alianza con la Fundación Romero y que es a los lugares donde ya hemos llegado para cerrar brecha de conectividad a través de canon por infraestructura y que lo hacemos con IPT en muchos casos. Ahora lo que estamos llevando es educación digital, es decir, estamos construyendo aulas digitales en zonas rurales, en zonas muy alejadas del país y capacitando profesores, obviamente que estén profesores de escuelas públicas que están totalmente certificados y que les ayuda a crecer a través de estas capacitaciones y estos cursos que ofrece la Fundación Romero, les ayuda a crecer en su carrera magisterial. Entonces es una oportunidad no solo de capacitarse, sino de crecimiento, pero también es llevarle contenido a los alumnos y a los emprendedores de determinadas zonas, ¿no? Está bien que nos enfoquemos en el cierre de la brecha de conectividad, que hoy día hay más de 3 millones de peruanos no conectados en zonas rurales, pero creo que es importantísimo que una vez que lleguemos a esas poblaciones nos hagamos cargo de que sepan utilizar la tecnología de manera adecuada y que se sirva como un camino para el desarrollo. Y así tenemos varios programas de sostenibilidad, otro de ellos es Señas que Conectan, que es a partir de un proceso que ya existe en todas las compañías, que es la atención al usuario. Nosotros mirábamos que había una parte de nuestra sociedad importante, que es la comunidad sorda, que no podía ser atendida en las mismas condiciones de las personas que no somos sordas. Y para eso creamos un voluntariado de lengua de señas, tenemos capacitadas ya 5 promociones de voluntarios, vendedores en tiendas que pueden atender a la comunidad sorda en lengua de señas. La sostenibilidad para nosotros no es un tema de moda o de cumplir ciertos indicadores, sino que parte de nuestro propósito. En Entel tenemos el propósito de acercar las infinitas posibilidades que nos da la tecnología de transformar responsablemente la sociedad, y eso pasa también por tener, como decía, finalmente un buen sistema de gobierno y que eso implique normas de compliance, normas de políticas que preserven la ética empresarial, etc. Yo creo que esas son como las 3 dimensiones que tenemos en la sostenibilidad, que es lo social, lo medioambiental y también un sistema de gobernanza que permita implementar esta política de manera adecuada. Yo los felicito porque realmente creo que en el discurso acá, en las discusiones acá en Perú, no se está viendo en su real magnitud el aporte que dan las empresas tecnológicas en todo lo que es la economía verde, en todo lo que es la sostenibilidad, y eso debería estar en nuestra agenda permanente. O sea, no se trata de algo del Ministerio de Ambiente, se trata también del sector, ¿no?, que tiene que liderar ese tema. En 2 minutos, Pedro, porque el tiempo ya nos es ingrato, ¿cómo ven el tema, ustedes como empresa que tienen también el mercado masivo, cómo ven la aplicación de la IA en su relación con sus usuarios? ¿La están aplicando o qué recomendarían, por favor, en 2 minutos? En 2 minutos, muy brevemente. Antes de referirme a eso, Verónica, voy a hacer un comentario con relación a Teresa, al comentario de Teresa. La voracidad sancionatoria no ayuda a las empresas. La voracidad sancionatoria es una ilusión vana de poder recoger algún dinero de una fuente que no existe, porque ese dinero es de los usuarios. La voracidad sancionatoria es una piedra en el camino de los inversionistas y en el desarrollo de la infraestructura. No es posible que las agencias no entiendan que la protección del cliente y del consumidor es la condición esencial de nuestras empresas. Nosotros luchamos todos los días para que el churn sea el menor posible. Tratamos a los clientes como si fueran los príncipes y nuestros patrones, que es lo que son. Entonces, que nos impongan multas, como decía Teresa, porque alguna de las empresas no atendió 10 clientes y una multa por $500,000 es realmente una locura. Bueno, volviendo a la pregunta, Verónica, 1 minuto. Nosotros dentro de Waiken, dentro del grupo Brio, tenemos una empresa que se llama Illumia. Es una empresa que es paralela a DirecTV y que nació como manera de resolver el problema
de la disrupción de la inteligencia artificial y la necesidad cada vez más urgente de justamente tratar a los clientes como se debe, tratar a los clientes como el principal foco y la fuente de nuestra renta y el objeto de nuestro trabajo. Todo lo demás es fantasía. Entonces, nosotros tenemos una empresa, puedo leer rápidamente en 30 segundos que me quedan, en qué consiste. Ilumia nació como una respuesta a la disrupción generada a los negocios, la digitalización, la inteligencia artificial generativa y las nuevas tecnologías. Por cierto, Ilumia, voy a hacer una propaganda aquí, no solamente atiende a DirecTV, es una empresa que está abierta al mercado. Nosotros ofrecemos servicios de outsourcing orientados a procesos de customer care, customer service, garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Custom Made, es obvio que el principal cliente somos nosotros dentro del grupo, pero de esa manera enfrentamos. El tema es tan importante que lo separamos como un negocio aparte para atender a nuestros clientes. En los otros 30 segundos, yo diría que la tradición de nuestra empresa en responsabilidad social es conocida. Aquí en el Perú hay un programa que en algún momento estuvo muy relacionado con Internet para Todos, que es Escuela Plus. Creo que aquí tenemos 3.000 escuelas a las que les ofrecemos entrenamiento a los profesores, les damos programas educativos y conexión satelital en los lugares más apartados. Y me da la impresión que el mes pasado llevamos a 2 maestros rurales a un encuentro que pertenecen a ese circuito, a un encuentro en Madrid. Perdón, gracias. No, muchísimas gracias, Pedro. A Teresa le voy a cambiar un poco la pregunta, porque como tú no tienes un mercado masivo de usuarios finales, o sea, a mí me interesa más hacerte esta pregunta, porque mira, creo que para todos es conocido la Red Dorsal, una asociación público-privada en evaluación. Los proyectos regionales de transporte, son 18, algunos entregados, otros no. Y los que no, pues hay una cantidad enorme de antenas que mientras no se entreguen estos proyectos regionales, mientras no se firme la acta de recepción, pues solamente tu operador de infraestructura rural como ustedes no pueden acceder. Esa situación ha cambiado, ha mejorado, ha empeorado, porque al final estamos hablando de cómo dar conectividad 4G a las áreas rurales más rurales del Perú, es decir, donde literalmente San Pedro perdió el Poncho 3 cuadras más allá. Es decir, ¿cómo está ese tema? Bueno, yo pensé que me ibas a preguntar de sostenibilidad, ya está. Me encanta ese tema, pero bueno, cambia la otra, ¿no? A ver, sí, lo de las redes regionales, que efectivamente nosotros un 25% de los despliegues que hemos hecho en el país están apalancados en estas redes, pero sabemos que no van a la velocidad de entrega que todos quisiéramos, porque efectivamente no se terminan. Nosotros hemos propuesto varias opciones de cómo ir entregando progresivamente estas redes sin esperar hasta que el último kilómetro de fibra se dé, porque efectivamente hasta ayudaría a que la transferencia o la operatividad final se dé mejor, porque si la tienes viva y la vas poniendo la viva de a poquitos, pues así la mantienes y la operas y la monitoreas de mejor manera cuando tiene cliente. Entonces, creo que lo hemos estado tocando puertas en Pronatel para que se entreguen estas redes, de nuevo, de manera progresiva. No hemos podido llevarlo a cabo, ¿no? Pero también es verdad que hay que acelerar. Si se quiere hacer la entrega final al 100%, pues no se entregan a la velocidad que quisiéramos, ¿no? Perdón, lo que pasa es lo siguiente, quizás el beneficio del tiempo es, ahora que como tenemos un tema institucional y realmente los funcionarios no toman decisión y la gestión se está afectando mientras no tenga una habilitación legal, ¿por qué no? Pienso en las facultades delegadas proponer que haya un artículo que permita la aceptación parcial de esas. A eso voy. O sea, sí, nos encantaría que fuera parcial, no se está haciendo, y nosotros podríamos entrar a usarlas de inmediato. Otra cosa es que se está dando redes que ya están activas, pero que la operación se está encargando el mismo Pronatel, cosa que el Estado no está para operar estas redes. Y
esa operación ahora no se está dando de la manera adecuada, y medio lo dije al principio, y nos está trayendo problemas operativos que efectivamente a ojos de un OCITEL son fallas. Entonces necesitamos urgentemente que estas redes pasen o se transfieran, o se tenga el presupuesto necesario o la compañía que finalmente va a hacer la operación adecuada de estas redes que ya pasaron al Estado, ¿no? Entonces, o visitarlas, pero ahorita no tenemos no hay una operación correcta de estas redes, y por otro lado hay muchas redes que no terminan de ejecutarse y las necesitamos, ¿no? Y mi pastillita de sostenibilidad, porque tengo que decirlo, a ver, nosotros, yo sí creo que la sostenibilidad es una obligación, un compromiso que tenemos que tener todas las compañías, ya no es una decisión. Nosotros, yo creo que es la única manera de compartir valor, la única, y de que efectivamente nosotros como compañías y como seres humanos, porque también deberíamos aplicarlo hasta nosotros mismos, cómo podemos generar esa continuidad y ese país que todos queremos, ¿no? o del mundo completo. Entonces, el Internet para Todos, eso es prácticamente, nosotros tenemos una estrategia de sostenibilidad que es parte de la estrategia, está inmersa con la estrategia del negocio, y va en KPIs y en acciones en todo nuestro ecosistema o stakeholders, desde los socios hasta nuestros colaboradores, ¿no? Pasando por supuesto por los mismos proveedores que son los aliados en toda esta operación. Nosotros ya estamos viendo huella de carbono, tenemos ya 2 estrellas, tenemos temas de beneficios y temas para equidad de género, por supuesto en todo lo personal, clima laboral. Creemos que también todo se tiene que hacer con un tema de gobernanza bien claro, compliance y ética en todos los sentidos. Por supuesto, KPI financieros, porque de eso también depende que tengamos continuidad en el país. Y por supuesto, trasladar todo esto a un crecimiento y a una capacitación de nuestros proveedores, que son nuestras manos muchas veces en campo, y no dejar ni por pensar en la parte social, ¿no? que eso está dentro de nuestro ADN, ¿no? Buscar el desarrollo de esas comunidades, ¿no? Y de dar permanencia a esa cultura, no derribarla, sino complementarla, pero nunca destruirla, y eso sí, tenemos que tener un trabajo ahí muy social con todos los sitios rurales, las zonas rurales donde llegamos, porque efectivamente ahí hay mucho valor, ¿no? en estos poblados. Entonces, bueno. Ahí está la paciente, muy importante lo que nos compartes, Teresa. No, yo creo que acá pues el tema de sostenibilidad hubiera merecido pues un panel completo y no se puede en beneficio del tiempo, pero creo que hemos quedado bastante claros del esfuerzo que están haciendo las 4 empresas en esta materia. Y solamente para cerrar, digamos, en el tema de colaboración público-privada, que es importante, ya deberíamos salir un poco más del término y ponerlo más en concreto, ¿no? O sea, se conversa, se dice muchas ideas, pero no se ejecutan, y el problema que está viendo pues, es un tema institucional y una falta de decisión, y es una pena que para tomar una decisión a nivel del Estado tenga que pensarse en una ley que habilite, porque si no, no sale. Y se queda en decreto supremo, hablamos del 2G, eso tiene que salir por ley, porque si no por decreto supremo no va a salir. Entonces, y en virtud, digamos, tomando en consideración lo de los CITEL, sí efectivamente ha dado un cambio. Hace poco salió un reglamento en el cual ya está permitiendo que ciertas medidas o ciertos tipos de infracciones puedan ser, digamos, condonadas o perdonadas, ¿ok? Pero de todas maneras falta mucho. Y lo mucho que falta también son intervenciones que hay, digamos, del Congreso, que emite leyes que distorsionan todo el sistema, ¿no? Yo quisiera hacer una última pregunta y voy a aprovechar acá a César Mamán ya para cerrar, porque ya no se pusieron la luz roja. Mucho se dice del tema del régimen de banda ancha, que tiene que pensarse, tiene que reformularse, y se tiene pensando hace bastante tiempo. Y obviamente eso trae la distorsión de que Pronatel sigue operando la red OSAL, cosa que no, particularmente no debió haber hecho. ¿No? Pero, ¿tú aceptarías como ingeniero una red, cualquiera que sea esta, que durante 5 años ha sido manejada por diversos ingenieros? Es muy
hice la pregunta a Virginia. Lo que yo creo es que nosotros como Internexa estamos dispuestos a ayudar y a ser un socio estratégico para el Estado, para contribuir a la inclusión digital, al cierre de brechas, y en el caso de la red dorsal nacional podríamos evaluar la posibilidad de operarla, mantenerla en el largo plazo, siempre que se den unas condiciones muy claras en el sentido que se pueda, digamos, autosostener con los fondos que se puedan dar para este fin, en primer lugar. En segundo lugar, que sea de una manera eficiente, ¿no? Siempre pongo este ejemplo cada vez que me ha tocado hablar de la red dorsal nacional. Si una misma localidad, porque son capitales de provincias, puede estar atendida, nosotros más o menos nos trasladamos en un 60%, 60-70% con la red nacional. ¿Qué quiere decir? Que hay un 30% de localidades, hay un 30% de ciudades que no tenemos presencia, pero un 60, un 70%, los dos llegamos. Llega Internexa con mantenimiento al día digamos, y a 5 años que no se le hace mantenimiento. Sin embargo, en la concesión, en la operación, se pide que se haga el mantenimiento de este mismo nodo. Entonces, lo que queremos y proponemos es que se llegue a la ciudad objetivo y que sea el operador que la administre, que la pueda servir, no necesariamente con esta red dorsal que está traslapada, sino con el nodo que ya hoy está con 400 GB de capacidad y totalmente y con respaldado, ¿no? Con un 99.99% de disponibilidad. Entonces, que se guíe mediante esta red que ya se puede usar porque es de manera eficiente, y evidentemente en ese 30% de sitios donde no hay presencia, pues sí que se hagan las inversiones para que pueda ser autosostenible. Entonces, por ahí va el mecanismo. Lo mismo con los proyectos regionales, que se pueda hacer este mix, que se pueda usar e integrar las redes regionales con las redes vigentes, las redes actuales, para poder penetrar de manera mucho más agresiva a todo el país, porque, o sea, hay casi 40.000 kilómetros de fibra que están construidos, existen, pero que no necesariamente se pueden usar. Solo para poner un orden de magnitud, la red que tiene Internexa, que es una red de alta penetración, que tiene 100 nodos, que llega a 50 de las principales ciudades, 23 de los 24 departamentos, tiene una extensión de 7.000 kilómetros. La red del Estado tiene 40.000. Entonces, esa dimensión es la que hoy está subutilizada y se puede avanzar de manera muy acelerada. Y solamente, para cerrar, porque no hablé de inteligencia artificial, 10 segundos. Nosotros como Internexa, Virginia, si me permites, también somos un operador mayorista, pero no solamente nos estamos quedando en la parte de conectividad, nosotros estamos avanzando y evolucionando y estamos dando servicios de infraestructura y de tecnología. Y solamente por poner un ejemplo, ¿no? Hace una semana o 10 días estuvimos en Cajamarca, además de inaugurar un nodo de 400 GB, que justamente es a raíz de carecía Cajamarca, de una de las ciudades más importantes, de 1,5 millones de personas que carecía de una red de fibra óptica de alta capacidad. Justamente ahí se cayó la dorsal. Aprovechamos el estar en Normín y anunciamos el lanzamiento del SOC para el sector minero energético. ¿Y por qué es importante comentar esto? Porque hoy por hoy el tema de ciberseguridad es algo, digamos, latente. El tema de ataques informáticos. El año pasado en el Perú, solo en el Perú, hubo más de 45 billones de intentos de ciberataques, y el 20% estuvieron orientados al sector minero energético. Y es un sector sumamente crítico porque están aislados, la información es sumamente compleja, y hemos desarrollado un SOC especialmente para el sector minero energético, entendiendo sus protocolos, usando la inteligencia artificial para predecir, comportamientos, por ejemplo, en programaciones de socavón, por ejemplo, en temas de información para controlar, los minerales y la explotación, de información específica de los datos geológicos, etc. Entonces, ese es un pequeño ejemplo de cómo estamos evolucionando, no solamente en la parte de conectividad, sino que estamos evolucionando a la parte de soluciones de telecomunicaciones. Genial, César, muchas gracias por tu precisión. Muy importante lo que nos compartes. Y bueno, el tiempo es tirano. Muchísimas gracias por este rechazo. Creo que ha sido enriquecedor para todos poder escuchar lo que ustedes están avanzando cada una de las empresas y la mirada que tiene
respecto del sector. Sé que